Hasta ahora hemos visto una serie de cosas que se pueden hacer con Calc, que son por supuesto extrapolables a Excel y a LibreOffice. Por ejemplo, hemos visto las tablas dinámicas, algo importantísimo cuando trabajamos con hojas de cálculo, en cualquier campo de la ofimática. Incluso Revit, por comentar un ejemplo, utiliza esta forma de trabajar con los datos, aunque lo llame de otra manera. También hemos visto un poco las fórmulas. Hemos visto fórmulas que permiten coger el contenido de una celda, como podemos tener aquí, edificio, y decirle que coja el contenido de esta celda, el cual tenemos que transformar en texto, porque es número en este caso, y con el símbolo ampersand unirlo a esta celda. Bueno, nos da un error porque hay que darle un formato a este texto. Y vamos a ver también, vamos a introducirle un espacio separador. Comillas, espacio, comillas. Cuando introducimos un texto utilizamos comillas. Vale, ahora vemos cómo ha utilizado esta fórmula. Todo el mundo conoce las fórmulas básicas de Calc y las formas básicas de trabajar. Por ejemplo, rellenar arrastrando. Si yo tengo este relleno, bueno, escribo este texto y lo arrastro, me va a rellenar todas estas celdas con este nombre, y si lo hago así me lo va a rellenar también. También podemos copiar esto y pegarlo directamente, o podemos, vamos a borrar esto, podemos escribir numeración sucesiva, algo también muy sencillo. Cogemos este número y si lo arrastramos se numera sucesivamente, lo mismo si empezamos en un número que no es 1. Si queremos arrastrar números y que no se repitan en sucesión, lo único que tenemos que hacer es escribir 2 y arrastrarlo. Todo el mundo conoce las operaciones básicas que puede hacer Calc o Excel. Todo el mundo ha utilizado las sumas, restas, multiplicaciones o divisiones. Vamos a hacer aquí unas pruebas y vamos a ver que se pueden arrastrar estas fórmulas. Si nosotros ahora seleccionamos esta celda y escribimos en esta barra de arriba una fórmula igual a esta celda por, se escribe con asterisco, esta celda, y le damos a Enter, se nos hace la multiplicación. Si arrastramos esto igual que hacíamos con las letras o los números, esta fórmula se extiende a todas las filas. Vamos a ver B7, C7. Esto lo podemos utilizar con toda clase de fórmulas. De hecho, Calc o Excel tienen una vasta base de datos, de funciones para muchos campos. Los que tienen campos de finanzas, información, matemáticas. También hemos visto las fórmulas para enlazar texto, en las cuales si teníamos aquí un texto 1 y aquí texto 2 y los queremos unir aquí, lo único que tenemos que hacer es escribir igual y elegir la celda, ampersand y la celda 2 y le damos a Enter. Se nos une seguido. También le podemos añadir un ampersand más y entre comillas introducir una coma y un espacio, por ejemplo, y se nos añadirá este nuevo símbolo. Y esto también, por supuesto, se puede arrastrar. Vamos a ver cómo dividir en columnas una columna. Si por ejemplo nosotros traemos de aquí esta información y la pegamos, se nos va a pegar en una sola columna. Bien, lo que nos interesa es que esto desde luego esté en varias columnas. En el archivo de Word estábamos utilizando una tabulación aquí y otra tabulación aquí. Entonces vamos a seleccionar esta columna, por ejemplo, y vamos a datos, texto a columnas, y automáticamente ya separa por tabulador. No sé si se ve en el vídeo, pero está separando por antes de hospital y por antes de las dimensiones. Aceptamos y esto ya se nos ha separado perfectamente en columnas. Una cosa que tenemos avanzada. Vamos a probar otras formas de separar. Nosotros, por ejemplo, podríamos separar, si separamos esta columna para allí y quisiéramos separar esto por los espacios, podríamos hacerlo sin ningún problema. Vamos a datos,
texto a columnas y le decimos que lo separe por espacio. Va a separar hospital de Sarandons y el número. Dice que va a sobreescribir por encima. Bien. Le damos a control Z para volver atrás. Lo que vamos a probar ahora es una cosa que nos puede sacar de muchos apuros, que es utilizar fórmulas para separar estos textos. En primer lugar, vamos a separar, si tuviéramos toda una serie de edificios, si tenemos, por ejemplo, vamos a coger más edificios aquí a la vez. Vamos a coger todos estos y vamos a ver cómo tendríamos que separarlos. Y vamos a pegarlo aquí. Todo se nos ha pegado en una columna. Lo separamos como hicimos antes por tabulador, texto a columnas, y automáticamente tenemos que seleccionar toda la columna, texto a columnas por tabulador. Bien, ya tenemos esto separado. En primer lugar, esto no nos interesa por ahora, ya veremos más adelante qué hacemos con esto. Y vamos a juntar todo esto. Imaginemos, por ejemplo, que queremos separar Hospital de Sarandons del número, y lo mismo para todos los demás. ¿Qué es lo que hacemos? Porque no queremos separarlo por espacio, porque si tenemos una lista de 6000 ítems nos va a separar Pazo de Figueroa. Esto va a ser una cosa muy difícil de manejar. Lo que hacemos para esto es utilizar una fórmula. En este caso vamos a decirle que en esta celda, igual a, siempre lo utilizamos para una fórmula, coja lo que hay a la derecha en la celda B1 y que coja punto y coma una distancia de 2. Bien, nos ha cogido el número, y si esto lo arrastramos nos lo va a coger para todos. Esto es una forma de sacar este número de aquí, una forma bastante cómoda. Si ahora queremos sacarlo de hospital, lo que no podemos hacer es decirle que coja un número fijo de la izquierda. Nosotros podríamos ponerle izquierda, y si contamos aquí, pongámosle que hay 16, ponemos esta celda y decimos 16, nos va a coger solo parte. Esto no nos interesa. Aquí lo que vamos a hacer es otra alternativa, que es reducir, que consiste en reducir una celda hasta la distancia que nosotros queremos. Y lo que queremos reducir es una celda por la izquierda. Queremos reducir la celda C1 por la izquierda. ¿Y cuánto? Vamos a empezar a cerrar paréntesis. Queremos reducir por la izquierda la celda C1 y una distancia que será el largo de la celda y esta longitud menos 3 para quitarle los dos números y el espacio que hay al final. Y le damos a Enter. Y vemos que si esto lo extendemos hacia abajo, nos va a coger solo el nombre de cada una de ellas, lo cual nos hemos ahorrado un gran trabajo de separar números y celdas. Lo que nos puede interesar hacer es, por ejemplo, estas dimensiones, separarlas para poder trabajar con ellas independientemente. Bien, si nosotros seleccionamos la columna y le damos a texto a columnas, parece que lo que querríamos hacer sería darle a otros y escribir espacio X espacio, pero no nos va a separar lo que queremos, tampoco podemos utilizar comillas, esta no es una opción. Lo que tendríamos que hacer es ver cuáles son los símbolos que están en el centro y vamos a editar, buscar en reemplazar o control B, escribimos esto, espacio X espacio, y le damos a reemplazar solo, por ejemplo, por una X. Y vamos a más opciones y solo en la selección actual, no queremos estropear todo el resto del documento. Reemplazar todo. Vemos que automáticamente se han transformado todos en una X. Ahora sí, si vamos a datos, texto a columnas, y escribimos que lo que queremos utilizar para separar es una X y aceptamos, se nos va a separar esto en dos columnas. Luego podríamos escribir aquí, si lo queremos hacer mediante fórmula, esto, ampersand, espacio, X, espacio, comillas, ampersand, y esta celda, y lo tendríamos mediante una fórmula. Es conveniente usar siempre que podamos fórmulas porque nos ahorran tiempo y nos evitan cometer errores.
Pero ahora lo que tenemos aquí son una serie de fórmulas, tanto aquí como aquí. Si nosotros eliminamos esta columna, vamos a tener un problema. Le damos a suprimir, nos van a dar error estas celdas que habíamos hecho. Le damos a control Z. Lo que tenemos que hacer ahora es copiar esto sin fórmula. Damos a control X para recortar y le damos a control Shift V o editar pegado especial. Esto es pegar con un formato especial. En vez de pegar todo, lo que queremos es eliminar las fórmulas. Lo que va a hacer es automáticamente, vemos aquí cuál es la fórmula que está escrita y no hay ninguna, hay simplemente el texto que estamos utilizando. Hacemos lo mismo para el número. Control X y control Shift V para pegar con este formato especial. Esto en Gritter o en Word lo que hace es hacer pegados sin formato. Y lo que ha ocurrido aquí es que nos ha eliminado la fórmula, pero al mismo tiempo ha transformado esto en texto para conservar el 0. Bueno, nosotros le vamos a decir que convierta esto en número. Para esto vamos a texto a columnas y aceptamos. Automáticamente se nos quita esto. Y les damos un formato a la celda de 2 ceros principales. Formato de celda, números. Y lo podemos llevar de nuevo al centro. Bien. Ahora ya podríamos directamente borrar esta columna, la vamos a eliminar directamente. Vamos a apartar esto. Y ahora lo que tenemos aquí es que queremos, por ejemplo, colocar consecutivamente estos nombres y estos números. Bien, lo que haríamos sería escribir una fórmula igual a esta celda, símbolo ampersand, abro comillas, coloco un espacio, cierro comillas, otro símbolo ampersand y coloco esta celda. Le doy a enter y lo que hace es utilizar el número directamente. No me coloca el 0, lo cual me fastidia el formato que yo estoy queriendo usar. Lo que vamos a hacer es decirle que coloque este número como texto y lo que vamos a hacer es darle el formato que nosotros queremos. Para hacer esto lo que hacemos es utilizar una fórmula de texto, que es texto abro paréntesis y la celda que queremos transformar en texto, espacio y el formato. En este caso, formato con un 0 siempre antes del número. Cerramos el paréntesis y le damos a enter. Automáticamente lo que va a hacer es coger este número y ponerle un 0 delante. Si esto lo extendemos, vemos que lo hemos conseguido para todas las celdas. Otra cosa que utilizamos en nuestro documento del archivo fotográfico es la protección del documento, la protección de una serie de columnas, en nuestro caso las que utilizan fórmulas, para que no se puedan editar manualmente, porque si yo tengo esto y lo modifico así, estoy generando un error en el documento. Lo que hacemos es proteger este documento. Esto se hace en dos pasos. En primer lugar, decidimos cuáles serán las celdas que van a estar protegidas. Por ejemplo, en este caso vamos a decir que esta columna esté protegida y que todas estas columnas estén desprotegidas. Y a continuación, el segundo paso es decirle que efectivamente se inicie la protección de este documento. Mientras que el documento está en protección, esas celdas no se pueden modificar. Y si no está en protección, sí que se pueden modificar. Vamos a verlo esto directamente. Por defecto, Calc dice a todas las celdas que sean protegidas. Entonces, si queremos que solo se proteja esta, lo que vamos a hacer es desproteger todas estas. Seleccionamos las columnas, vamos a formato, celdas, protección de celda y deseleccionamos la protección. Y ahora lo que hacemos es ir a herramientas, proteger el documento y seleccionar una protección haciendo clic en hoja. Vamos a proteger la hoja. No le vamos a introducir ninguna contraseña porque nuestro interés no es que esto se obstaculice, sino no generar errores. Entonces vamos a prestar atención a nunca ponerle una contraseña, porque podemos olvidarnos de ella o que no pase a la siguiente gente que trabaja en el archivo fotográfico. Aceptamos. A partir de ahora, esto le habíamos dicho que no se protegiera, lo podemos modificar. Podemos modificar también este y las fórmulas van a tener efecto, pero no podemos modificar las fórmulas. Nos dice que son celdas protegidas. Ahora, si queremos desprotegerlo, solo tenemos que ir a proteger documento y desclicar esta opción.
como no hemos introducido fórmula no nos ha pedido nada y ya podemos hacerlo. Y podemos de nuevo, podríamos aprovechar para extender esto y ahora darle a herramientas y proteger el documento de nuevo. Esto lo haríamos cuando por ejemplo lleguemos al fin de nuestras fórmulas y queramos extenderlo un poco más. El truco que vamos a ver ahora no es exactamente de Excel, sino que es más bien de Windows y consiste en crear muchísimas carpetas, todas las que queramos, del tirón, aunque tengan diferentes nombres. Este problema nos puede aparecer trabajando con el archivo fotográfico. De hecho, a nosotros nos ocurrió cuando tuvimos que crear todas las carpetas del municipio de Arteixo. Entonces vamos a repetir lo que habría que hacer. Estamos aquí en el municipio de Arteixo y tenemos toda esta serie de nombres de edificios, que son 66 edificios, y queremos crear las carpetas para todos esos edificios. Claro, crearlas una por una y irlas renombrando es muy lento. Entonces lo que vamos a hacer es coger esto y pegarlo en una tabla nueva con pegado especial, control shift V, y eliminar la fórmula. Abrimos esto y ahora podríamos ir eliminando todas estas, pero sería muy lento. Lo que vamos a hacer es directamente aprovechar que ya sabemos hacer tablas dinámicas y creando una tabla dinámica con esta información en el propio documento se van a resumir estos datos. Ahora cogemos estos nombres de carpetas y eliminamos la tabla dinámica. Subimos y borramos esta información. Ahora tenemos una tabla de Excel con todos estos nombres de carpetas. Bien, lo que tenemos que hacer es generar una fórmula para cada una de las carpetas, que es de ms2, mkdir, makedir, make directory, y luego entre comillas el nombre de la carpeta, porque usa espacio. Sin utilizar espacio podríamos utilizar simplemente el nombre de la carpeta, sí, pero nosotros nos hace falta. Vamos a copiar estos apóstrofes porque son los que tenemos que utilizar los ingleses y no los españoles. Si nosotros aquí escribimos un apóstrofe, nos va a generar el apóstrofe español. Entonces lo copiamos y lo pegamos allí. Lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es llevar esto para aquí, escribir en primer lugar el apóstrofe que tenemos que pegar aquí. Me estoy confundiendo. Cogemos aquí el apóstrofe y lo pegamos en la fórmula. Aquí ponemos el comando mkdir y aquí de nuevo el apóstrofe. Una cosa que tenemos que hacer, que es muy importante, es quitar todos los acentos. Vamos a editar, buscar y reemplazar y vamos a coger todas las as con acento y reemplazar. Volvemos a seleccionar y hacemos E con acento, reemplazar todo. Y con acento seleccionamos las celdas y reemplazar todo. O con acento y reemplazar todo. Y con la U finalmente y reemplazar, y tampoco hay ninguna. También tendríamos que hacer esto con las señas, si hubiese alguna, cambiarlas por N porque tampoco las acepta. Vamos a seleccionarla. Vale, había alguna. Cerramos esto. Vamos a coger por ejemplo el hórreo 6 y le vamos a poner acento para ver lo que ocurriría si no lo hubiéramos hecho. Ahora lo que tenemos que hacer es coger estas celdas y llevarlas hasta el final. Y lo mismo hacemos con este apóstrofe de aquí. Lo llevamos hasta el final. La fórmula que teníamos que copiar era este, mkdir, nombre de carpeta. Por lo tanto vamos a hacer aquí una fórmula, ahora que sabemos hacerla, y coger las celdas A1, ampersand, B1, ampersand. Aquí tenemos que escribir un espacio, así que comillas, espacio, comillas, ampersand, C1, ampersand y D1. Le damos a Enter. Si extendemos esta fórmula, nos hemos confundido porque hemos colocado el apóstrofe antes del mkdir y lo tenemos que colocar detrás. Bueno, esto simplemente lo podemos cambiar poniendo aquí la fórmula B1 en primer lugar, el espacio en segundo lugar y el apóstrofe
en tercer lugar. Y ahora ya tenemos el código que queremos, makedir, espacio y entre comillas el nombre de la carpeta. Lo llevamos hasta abajo y ahora simplemente hacemos control C para copiar esto. Vamos a la carpeta donde queremos crear todas estas subcarpetas, en municipio 1. Creamos un nuevo documento de texto, que no hace falta que le llamemos de ninguna manera por ahora, y pegamos todas estas entradas. Cerramos y guardamos. Le ponemos extensión .bat de batch, que es el lenguaje de MS2, y cuando le damos doble clic, esto se ejecuta y nos crea todas estas carpetas. Esto nos ahorra muchísimo tiempo. Vamos a ver lo que ocurrió en el hórreo 6. Como no sabía interpretar la O con acento, ha puesto 3/4. Por eso nos interesa trabajar sin acentos y sin símbolos extraños ni españoles.